Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, acorde a la hora que estén viendo este video. En esta ocasión vamos a continuar con los videos de fisiología y el tema va a ser la continuación de la primera parte de electrocardiograma. En esta ocasión vamos a hacer un análisis del mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de lo que es el análisis del electrocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que evaluar principalmente? El ritmo, la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuáles van a ser los criterios para decir que un electrocardiograma tiene ritmo? El ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal, ¿no? Dado por el nódulo sinusal, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo a los siguientes criterios que vamos a mencionar. Número 1 es que la onda P tiene que preceder siempre al complejo QRS en todas sus derivaciones. Miren, en este electrocardiograma tenemos las 12 derivaciones. Aquí, en estas dos de arriba, vemos las derivaciones frontales y estas de aquí abajo las derivaciones horizontales o precordiales, ¿no? Y como pueden ver, siempre por delante del QRS siempre está lo que es la onda P. Siempre, miren, siempre hay una onda P delante del complejo QRS, en todas. Segundo criterio, ¿de acuerdo? La onda P siempre tiene que ser positiva en las derivaciones de 1, de 2 y ABF. Entonces miren, aquí está derivación de 1, P positiva, de 2, P positiva. Y en ABF, aquí está ABF, P positiva. Siempre tiene que ser positiva en esas. Y siempre tiene que ser negativa en la derivación ABR. ¿Listo? Muy bien. Siguiente criterio, tercer criterio, el intervalo PR o PQ, ¿no? Que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, tiene que medir entre 0,12 y 0,20 segundos, ¿no? O en cuadraditos horizontales pequeñitos era de 3 a 4 cuadraditos. Ese es el otro criterio, ¿de acuerdo? Además de otras características que son descritas para que un electrocardiograma tenga ritmo normal. Una de ellas es que las ondas R, ¿no?, siempre sean equidistantes, tengan una misma distancia, ¿de acuerdo? Si cumple todos estos criterios, se dice que el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. ¿Listo? Ahí pueden ver y repasar los criterios que ya hemos repasado, ¿no? La onda P de 1 de 3 a BF, ¿no? Hay aquí la derivación ABR negativo, el intervalo PQ o PR, véanlo con calma, hagan una pausa, ¿no? Y van a ver que cumple este electrocardiograma todos los criterios que ya hemos mencionado. ¿Listo? Y ahí está en grande para que puedan ver el intervalo PQ o PR desde aquí hasta aquí. Listo, continuamos. Frecuencia cardíaca. Hay muchos métodos para sacar la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? El que más les guste o el que les sea más sencillo de usar es el que pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Uno de ellos es contar el número de cuadrados pequeñitos que hay entre una onda R y la siguiente onda R, ¿no? Y como característica, estas ondas R tienen que estar en relación con una de estas líneas verticales que delimite un cuadradito grande, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que van a hacer es dividir el número 1500, ¿no?, el número 1500 entre el número de cuadraditos que cuenten. Por ejemplo, miren, de aquí a aquí hay 1, 2, 3, 4 cuadrados grandes. 4 cuadrados grandes. Cada cuadrado grande tiene 5 cuadraditos. 5 por 4, 20. Entonces 1500 entre 20 cuadraditos pequeñitos. La frecuencia cardíaca sacada según este método es de 75 latidos por minuto. Es una de las más sencillas. Por ejemplo, la otra, en el otro método tienen que memorizar esto, ¿de acuerdo? Estos números, que igual es una forma muy sencilla de hacerlo en la parte práctica, ¿no? Si no tuvieran con qué dividir 1500 entre el número de cuadraditos. 300, 150, 100, 75, 60, 50, ¿no? Tendrían que memorizarlo. 300, 150, 100, 75, 60 y 50. ¿Listo? Entonces, ¿qué consiste? Otra vez ven, ¿no? Una onda R y otra onda R
¿no? Y ahí tienen que contar los cuadrados grandes y tienen que ir contando, ¿no? Desde el número mayor hasta el número más pequeño. Miren, por ejemplo, aquí está onda R, aquí está otra onda R, ¿no? Aquí el primer límite va a ser 300, el siguiente 150, el siguiente 100, ¿no? Y si cayera onda, esta onda R, digamos, aquí, justo aquí, en 75, ¿no? Sería 75 latidos por minuto, ¿no? Esa es una forma, ¿de acuerdo? Pero como pueden ver, ¿no? En el gráfico de aquí, esta onda R cae en donde, miren, cae justo aquí, entre 75 y 60. Entonces hay que complementarlo de otra forma, ¿no? Ese es su único inconveniente, pero igual van a ver que es súper sencillo. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, continuemos. Digamos, entre una onda R y la otra onda R, miren, hay 12 cuadraditos pequeñitos, ¿no? 12 cuadraditos pequeñitos, ¿no? 12 está entre 10 y 15, miren aquí, ¿no? Hemos dicho, ¿no? 300, 150, 175, ¿no? Es otro ejemplo, miren. 300, 150, 175, 60 y 50. Es la distancia. Miren, por ejemplo, cuando cuando en un electrocardiograma la frecuencia cardíaca está a 300 latidos por minuto, la distancia entre R y R es 5 milímetros, 5 cuadraditos pequeños, ¿no? Cuando está a 150, la distancia es 10 milímetros o 2 cuadrados grandes. Cuando está a una frecuencia cardíaca a 100 latidos por minuto, ¿no? La distancia entre R y R es 15 milímetros o, si quieren, 3 cuadrados grandes, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca está a 75 latidos por minuto, hay una distancia entre onda R y onda R de 20 milímetros o 4 cuadrados grandes, ¿no? Cuando está a 60 latidos por minuto, la distancia entre R y R es de 25 milímetros o 5 cuadrados grandes. Cuando está a 50, 30 milímetros o 6 cuadrados grandes. Miren, este es otro ejemplo, ¿no? Como en el de acá, ¿qué pasa cuando no cae, ¿no? En una línea vertical, ¿no? Y ya no podemos utilizar de forma rápida, ¿no? Estos números que nos hemos memorizado, 300, 150, 175, 60, 50, ¿no? Digamos, si cayera exactamente en una de esas verticales, ¿no? Es súper sencillo utilizar este método, pero ¿qué pasa cuando cae así? En la mitad de un cuadrado grande, ¿no? Como en este otro ejemplo, ¿no? Que son 12 cuadrados, ¿no? 12 serían 2 cuadrados más 1 y 1, ¿no? 12. Entonces nos dibujamos esta tabla, ¿no? Que es lo mismo que acá. Entonces vemos que 12 milímetros, ¿no? Está entre 10 y 15 en este caso. Entonces estaría entre 150 y 100 latidos por minuto. Entonces, primero que vemos, ¿no? Hay una diferencia entre 10 y 15, los separa 50 latidos por minuto. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Miren, ahí me marco de 10 milímetros. 10 milímetros es 150 latidos, 15 milímetros es 100 latidos, ¿no? Entonces divido lo que los separa, ¿no? 50 latidos por minuto entre 5 milímetros, que los separa 5 cuadraditos, ¿no? Por lo tanto, cada milímetro va a representar 10 latidos por minuto. Y voy rebajando. 11, miran, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? De 150, 140, 130, 120, 110 y 100, ¿no? Por ejemplo, en este otro ejemplo, 12 cuadraditos. Esta persona estaría en 130 latidos por minuto de forma exacta, ¿no? ¿Listo? Ese es el único inconveniente de esta, ¿no? Pero después es súper sencillo. Por ejemplo, ¿qué tal? Que esta sea una onda R, ¿no? Y la otra onda R está aquí, ¿no? Justo aquí, ¿no? Y se memorizan esto. Igual es súper sencillo. 300, 150, 100, 75, 60, 50, ¿no? Entonces van contando. El primero va a ser 300, 150, el otro cae justo en 100. Este está en 100 latidos por minuto. No es igual. Un método sencillo. Y si cayera en un intervalo, tienen que hacer algo similar a lo que hicimos acá, ¿no? Esta pequeña diferencia para sacar exactamente en cuántos latidos por minuto está.
Muy bien, siguiente, análisis de la onda P, ¿no? Luego hay que analizar lo que son las ondas, ¿de acuerdo? En relación a las aurículas, estas igual van a presentar su eje eléctrico, pero al ser los ventrículos los de mayor dimensión, generalmente el eje eléctrico de los ventrículos se considera el eje eléctrico del corazón. Por eso cuando pasemos el eje eléctrico de los ventrículos, ¿no?, se va a pasar el eje eléctrico cardíaco. ¿De acuerdo? Lo vamos a pasar igual de manera rápida, ya que algunos detalles ya lo vimos, ¿no?, en la primera clase de electrocardiograma. ¿Listo? Por ejemplo, la morfología. En la derivación 2 casi siempre es así, redondeadito, ¿no? Llama ascendente y descendente. Otra característica, por ejemplo, en la derivación B1 precordial, tiende a ser difásico, así, difásico. ¿De acuerdo? Ya hemos repasado, la altura es menor a 2,5 milímetros, ¿no?, o 0,25 milivoltios, ¿no? Duración en horizontal 0,08 a 0,12, ¿no?, de 2 cuadraditos a 2 cuadraditos y medio, ¿no? Ya vimos lo que era el intervalo PR o PQ, que tiene que durar de 0,12 a 0,20 segundos, ¿no?, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Si esta existiera, por ejemplo, en aquí no existe onda Q, solo hay onda R, entonces se llamaría intervalo PR, ¿no? Si hay un incremento en la duración a esto, se llama bloqueo AB de primer grado, ¿no? Si hay una disminución por debajo de este tiempo, no está cortado, por ejemplo, ¿en qué caso? Igual ya lo vimos, síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Muy bien, un segmento pequeñito, ¿no?, que no lo mencionamos, creo, en la videoclase anterior, es el segmento PR, que va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q u onda R, ¿no? También. Muy bien, en el análisis de la onda P también vamos a mencionar al índice de Macrus, ¿no?, que va a ser en relación a su duración, ¿no?, en la duración, ¿no?, en esto en horizontal de la onda P sobre el segmento PR, ¿no?, el segmento PR, y lo normal es que tiene que ser de 1 a 1,6. Listo, nos pasamos al análisis del complejo QRS, ¿no? Y dentro del complejo QRS, pues vamos a ver lo que es el eje eléctrico, ¿no?, de dicho complejo, ¿no?, de los ventrículos, pero como estos tienen una mayor dimensión de masa muscular frente a las aurículas, el eje eléctrico ventricular es el que se denomina el eje eléctrico cardíaco, ¿no?, que lo normal tiene que ser entre 0 hasta los 90 grados, ¿no? En algunos textos, ¿no?, está indicado, ¿no?, que hasta los menos 30, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, de menos 30 más 90, ¿no?, pero generalmente va desde los 0 hasta los 90, se considera normal. Valores por encima de estos ya se denomina desvío a la izquierda, ¿no?, cuando está entre menos 30 y menos 90. Desvío a la izquierda, es decir, ese corazón está muy horizontalizado hacia la izquierda, no, la punta está muy hacia la izquierda, ¿no? Cuando está muy hacia la derecha, entre 90 y 180, más o menos 180, desvío a la derecha. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Algunas características del complejo QRS, que ya lo vimos igual, ¿no? En duración, en horizontal, va de 0,08 a 0,10 segundos, ¿verdad? 2 cuadrados a 2 cuadrados y medio igualmente. Su alto, la altura del complejo QRS generalmente es mayor a 5 milímetros, ¿no?, mayor a un cuadradito grande, ¿no?, que equivale a 0,5 milivoltios. ¿Listo? Poder analizar el complejo QRS es muy complejo, de ahí que se utiliza índices o criterios, ¿no? Y lo mismo cuando se hace un diagnóstico electrocardiográfico. En acá nada más lo voy a mencionar de manera rápida, ya que no va a ser preguntado en el examen, generalmente no es preguntado, ¿no? Pero cuando ustedes ya en la especialidad hagan el diagnóstico no electrocardiográfico, tienen que tener en cuenta a todos estos índices que se los pongo acá, ¿no?, que los van a emplear. ¿Listo? El índice de Cornell, ¿no?, el índice de Sokolov-Lyon izquierdo, el índice de Sokolov-Lyon derecho, el índice de Lewis, el índice de Cabrera, ¿no? Y ahí está cómo se saca, ¿no? Ahí está la fórmula. Por ejemplo, solo voy a mencionar uno, ¿no?, y ustedes lo van a ver con calma. Si quieren haciendo pausa o cuando tengan la presentación, ¿no?, o cuando ya en la residencia, ¿no?, tengan que utilizar dichos criterios para hacer los diagnósticos electrocardiográficos. Por ejemplo, índice de Cornell, la onda R, ¿no?, en la derivación ABL
¿no? Voy a ver lo que es, ¿no? Su duración, ¿no? Voy a decir su alto, vamos a medir su alto de esta onda R en ABL más la altura de la onda S, pero de la derivación B3, ¿no? En que se considera normal cuando en el varón es menor a 28 milímetros y en la mujer cuando es menor a 20. Y lo mismo con los demás, miren, este más, Sokolov y un izquierdo, ¿no? El alto de la onda S en la derivación 1, B1, más el alto de la onda R, ¿no? En derivación B5 o B6, lo normal es menor a 35 milímetros. ¿Listo? Ahora miren, las diferentes formas que va a tener el complejo QRS en las derivaciones precordiales, ¿de acuerdo? Y aquí van a ver, por ejemplo, en la nomenclatura, ¿no? QRS, ¿no? Pueden ser mayúsculas QRS o pueden ser minúsculas. Se puede escribir con letras pequeñas, como pueden ver acá, miren, RS, R minúscula, S mayúscula. ¿Cuándo se utiliza mayúsculas y minúsculas? Cuando estas ondas son pequeñas en altura, se utilizan las minúsculas. ¿Ya? Y cuando son grandes, así como estas, se utilizan letras mayúsculas. Miren, por ejemplo, van a ver cómo va cambiando la morfología desde la derivación B1 hasta la B6. Miren, en las derivaciones derechas, B1, B2, B1, B2, la onda R es chiquitita y la onda S es bien grande. Por lo tanto, se escribe RS, R minúscula, S mayúscula. La parte media, B3, B4, miren, son casi del mismo tamaño, no son grandes la onda R y la onda S, R y S, por lo tanto se escribe con mayúscula ambas, RS, ¿no? Y en las derivaciones izquierdas, miren, hay la presencia de una pequeña onda Q, una gran onda R y una pequeña onda S, y se escribirá QRS, Q minúscula, R mayúscula, S minúscula, ¿no? Y miren, esa es la forma, la morfología del complejo QRS, desde B1 hasta B6. ¿No? Ahora las morfologías agrupadas según el sitio de captación, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Una vez más se los coloca ahí ya que es muy importante y fue preguntado, ¿no? Y aparte se utiliza el día a día en las lecturas del electrocardiograma para saber, ¿no? Si existe una alteración en una de estas caras, ¿no? La cara anterior del corazón, B1, B2, B3, B4, ¿no? B1 a B2 me sirve también para ver septo, la parte anterior del septo. De 2 de 3 a BF, cara inferior o posterior del corazón, es lo mismo. Ya, mejor es cara inferior, ¿no? Pero también está descrito como cara posterior, ¿no? O cara diafragmática, ¿no? Sobre la que se apoya sobre el corazón. D1 a BL, B5 y B6, todas estas cara lateral izquierda del corazón, ¿no? Si quieren, B6 de 1 a BL, cara lateral alta, ¿no? Y B5, B6, cara lateral baja. ¿Listo? Nos pasamos, análisis de la onda T, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya dijimos cómo tiene que ser la morfología de esta, ¿no? No tiene que ser muy redondeada, tiene una rama ascendente lenta y una rama descendente rápida. ¿Se acuerdan? Esa es su forma normal, no debe ser muy redondeada. Sus ramas generalmente son asimétricas, ¿no? Así, rama ascendente lenta y rama ascendente rápida. No así, no, si ven así ya está mal, no, hay una alteración, si es en campanita. ¿Cuál es su altura normal? Su altura normal es 1/3 del complejo QRS, ¿no? En alto es lo normal. Es decir, vemos el complejo QRS, lo dividimos en 3 y 1/3 tiene que ser lo normal que tiene que medir dicha onda T, ¿no? Aquí por ejemplo miren está muy picuda, ¿no? Entonces está mal. Es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y en derivación B1. Buscamos ABR negativo, B1 negativo. Tiene que ser positiva en todas menos en esas dos derivaciones, ABR y B1. Intervalo QT, ¿no? Del inicio de la onda Q a la parte final de la onda T, ¿no? Miren, por ejemplo, esta T está muy picuda, ¿no? No tiene que ser así, tiene que ser ascendente lento y descendente rápida, ¿no? La duración de esta, como ya lo mencionamos igual en la videoclase previa, es variable, ¿no? Y va a ser acorde a la frecuencia cardíaca, ¿ya? No es tan sencillo interpretarla, de ahí que se ha diseñado lo que es este intervalo, esta fórmula llamada el QT corregido o de base,
¿de acuerdo? ¿Y en qué va a consistir el intervalo QT corregido, ¿no? Vamos a medir el QT, ¿de acuerdo? El QT medido, el QT intervalo entre QT lo vamos a medir en segundos y lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de la diferencia, ¿no? Que va a haber en milímetros entre la onda R y la otra onda R, ¿no? En segundos. Y lo normal, esto en segundos, como está escrito acá, ¿no? Tiene que ser entre 0,39, lo normal, 0,39 más menos 0,04 segundos, ¿no? De variación, ¿no? Sumado y restado a esto. ¿Listo? Entonces esa es la única forma de poder medirlo, ¿no? Y ya hemos mencionado ejemplos de en qué casos va a estar acortado, ¿no? En qué casos va a estar incrementado. Ahora sí nos pasamos. Eje eléctrico, ¿no? Muy bien. ¿Os acuerdan? Ya vimos esto en la primera videoclase, ¿no? El triángulo de Einthoven, ¿no? Que está conformado por las derivaciones bipolares del plano frontal. ¿Listo? Ahora, de dicho triángulo de Einthoven nace lo que es el sistema hexaxial, ¿no? Formado en este caso ya por los 6 ejes del plano frontal. ¿Listo? Y se va a dividir de 0 grados a 180 grados. ¿Listo? Lo que esté en la parte superior va a ser negativo, ¿ya? Y lo que esté en la parte inferior va a ser positivo. Y miren, aquí están las 6 derivaciones del plano frontal. Derivación de 1, de 2, de 3. ABR, ABL y ABF, ¿no? Y ya está puesto los grados. Si hay algo que tienen que memorizar, es esto, ¿de acuerdo? Ahora los invito a que les saquen una foto, un screenshot, ¿no? Ya que los siguientes ejemplos que vamos a ver, ¿no? Los tenemos que siempre comparar con este sistema hexaxial, ¿no? Hasta que puedan memorizarse los valores más importantes. Miren, la derivación 1 vale 0 grados, ¿no? Luego viene más 30, derivación 2 más 60 grados, ¿no? La derivación ABF más 90 grados, derivación 3 120 grados, ¿no? Luego viene más 150 grados, más menos 180 grados, ¿no? Los negativos, menos 30 grados, ABL, ¿no? Luego menos 60, menos 90, menos 120 y ABR vale 150 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar el eje eléctrico? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es, bueno, hay varios métodos. Por ejemplo, uno de los más sencillos es este. Vamos a ver lo que es la derivación de 1, ¿de acuerdo? Es como si lo tienen que ver de esta forma, ¿de acuerdo? Es como si estuvieran viendo un pizarrón, ¿no? Digamos que yo sería aquí el ponente, ¿no? Esta parte va a ser la izquierda para mí y esta es la derecha, ¿no? Y la forma en la que están viendo a través de su pantalla. Me dibujo un círculo, lo parto a la mitad, ¿no? Toda esta parte pintada de aquí va a ser positivo y lo que va a estar aquí va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Voy a buscar, ¿no? En la derivación de 1 si hay más predominancia de ondas positivas o de ondas negativas, ¿no? Es decir, ¿cómo van a ver esto? ¿No? Por ejemplo, digamos, van a ver el complejo QRS, ¿no? Así, ¿no? Y ahí está la onda isobifásica, ¿no? Diré la onda isoeléctrica, que es 0 grados, ¿no? En ese electrocardiograma las ondas que estén aquí arriba se consideran positivas, las que están aquí abajo se consideran negativas. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Hay una mayor predominancia de la onda R que es positiva, miren, versus estas que son más chiquititas, ¿no? Por lo tanto, aquí dibujamos o pintamos todo esto, ¿no? Y tan, tan. ¿Listo? En el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa si la onda, ¿no? que están viendo en derivación de 1 es difásica o está aplanada, ¿no? ¿Qué pasa si es difásica? Es decir, es así. No vamos a saber si predominan positivos o negativos, ¿no? ¿Esto qué nos va a traer? Que nos puede decir, ¿no? que el vector, la cabeza del vector puede estar yendo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ya que no está definido. Acuérdense de eso. Lo siguiente, el siguiente paso vamos a ver la onda ABF, ¿no? ¿Se acuerdan que en el
Primer ejercicio, partimos en vertical, ¿verdad? Y ya habíamos pintado esta parte, ya que era la parte positiva, no hay positivos, ¿no? En el primer paso, en derivación 1. Listo. Ahora, en esta segunda, que nos vamos a fijar ahora la derivación ABF, hacemos lo mismo. Buscamos si hay más predominancia de cargas positivas o de cargas negativas, ¿no? Otra vez, digamos, vemos, ahí está la línea isoeléctrica, vemos el complejo QRS. QRS, ¿no? Aquí es positivo, aquí es negativo. Por ejemplo, digamos, en este caso, otra vez, habría más predominancia de la onda positiva, ¿no? Y la negativa es más chiquitita. Mira, entonces, pinto, ¿no? Y el lugar en el que se ha pintado, ¿no? 2 veces sería el lugar en el que estaría el eje eléctrico, ¿no? En este caso entre 0, ¿no? Entre 0 y 90 grados, ¿no? Estaría en todo eso, ¿no? El eje eléctrico, ¿no? Esa es una de las formas más sencillas de poder sacar el eje eléctrico, ¿no? Que estoy seguro que igual lo estudiaron en su universidad correspondiente. ¿Qué pasaría si la onda en ABF es bifásica o aplanada, ¿no? Si es aplanada o bifásica, es decir, no predomina ni positivo ni negativo, ¿no? Dicha onda puede dirigirse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? No sabríamos si va a izquierda o derecha, ¿no? Y en un momento vamos a ver qué pasa si tenemos eso. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro método, por ejemplo, es buscar la onda más isoeléctrica. ¿De acuerdo? La otra es buscar la onda más isoeléctrica. Este es el otro método que igual es muy sencillo de poder realizar, ¿no? Cuando una onda es isoeléctrica, ¿no? Digamos, aquí voy a dibujar una línea. Aquí. Ya está, ¿ve? Ahí está la línea isoeléctrica, ¿no? Una onda se denomina isoeléctrica o bifásica cuando, ¿no?, la parte positiva de la onda es igual que la parte negativa, ¿no? Ahí, ¿no? O es aplan o es así, la más isobifásica, ¿no? O más isoeléctrica, ¿no? En la que ambas mitades son casi iguales, positivo y negativo. Listo, lo primero que hacemos es eso. Listo, y lo siguiente que vamos a hacer es buscar la perpendicular de dicha onda isobifásica o isoeléctrica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las perpendiculares de las derivaciones frontales. Y aquí un mnemotécnico que les va a ayudar a recordar, ¿no? Y el mnemotécnico dice eso: Doña Flor y sus 3 maridos, ¿no? Doña Flor y sus 3 maridos. Flor, ¿no? F-L, aquí una O, metamos, ¿no? Flor, 3 maridos, de 1, de 2, de 3. ¿Quién va a ser siempre la perpendicular de D1 a BF? O la perpendicular de ABF siempre va a ser derivación de 1, ABL de 2, ¿no? O si quieren de 2, ABL, ¿no? De 3, ABR, ¿no? O de ABR de 3. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Digamos, si encuentran la onda más isobifásica en la derivación de 2, ¿no? Su perpendicular, ¿quién va a ser? ABL o viceversa, ¿no? Y qué es lo que tienen que recordar en el primer cuadro que vimos, ¿no? Los valores en el sistema exaxial en grados. Entonces su perpendicular va a ser esta. Y de esta, ¿cuánto vale su valor en grados? Ese va a ser el eje eléctrico. ¿Listo? Ahí les voy a dejar una imagen de un electrocardiograma en el que pueden ir practicando, ya sea con el primer método o con el segundo. ¿De acuerdo? Ahí le pueden hacer pausa y practicar. Continuamos. ¿Se acuerdan que en la primera parte dijimos, por ejemplo, qué pasa si la derivación de 1 es difásica? De 1, ¿no? En la derivación de 1 no va a ir ni izquierda ni derecha, ¿no? No va a ir ni izquierda ni derecha, pero puede ir de arriba a abajo, ¿no? ¿En qué casos? En ese caso nos tenemos que fijar la derivación ABF. Si en esta derivación ABF predominan las ondas positivas, ¿no? La dirección de ese eje va a ir dirigido hacia abajo, ¿no? Si D1 es positivo, va a ir hacia la izquierda, ¿no? Si ABF es difásica,
el eje no se encontrará en 0 grados, no irá ni arriba ni hacia abajo, ¿no? Y ahí unas imágenes para recordar, ¿no?, el formato e informe del electrocardiograma, que ustedes seguro ya lo vieron, ¿no? Esta es una versión resumida del mismo. Ahí les dejo otra imagen con la que pueden ir practicando igualmente, ¿no? Pueden sacar el ritmo, la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico. Vamos a repasar de manera puntual algunas causas de desviación. De acuerdo, a esta parte ya es extra al capítulo de fisiología. Por ejemplo, ¿en qué casos puede desviarse el eje hacia la derecha? ¿No? Puede estar por encima de los menos 30 grados. Por ejemplo, bloqueo fascicular posterior, hipertrofia ventricular derecha, tromboembolismo pulmonar, Wall-Parkinson-White, ¿no? Causa de desviación hacia la derecha, del eje hacia la derecha, un corazón verticalizado, hipertrofia de cavidades derechas, un hemibloqueo posterior izquierdo, un corazón pulmonar, un cor pulmonar agudo, un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Una CIA, una CIB. Algo que ustedes pueden hacer, ¿no?, sobre todo los que van a postular a la parte de cardiología, es que con cada hallazgo anormal en el electrocardiograma, ¿no?, buscar la clínica relacionada, ¿no? Por ejemplo, uno básico: ¿cómo será el electrocardiograma en una angina de pecho? ¿No? Va a haber una secuencia de alteraciones, como ser descenso del segmento ST, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el paciente va a indicar la clínica característica, ¿no?, de un dolor precordial que puede irradiarse hacia la mandíbula y hacia la cara cubital, ¿no?, del miembro superior izquierdo, ¿no? Electrocardiograma en un paciente con angina de pecho, ¿no? Vean las flechitas. Hay un descenso del segmento ST muy marcado, ¿no?, en varias derivaciones, ¿no? Por ejemplo, para poder saber cuál es la cara del corazón afectado, qué es lo que tenían que hacer era reconocer o saber, ¿no?, en este electrocardiograma cuáles van a ser las caras de dicho corazón que van a representar, ¿no?, en el electrocardiograma. Por ejemplo, en esta, miren, aquí, supradesnivel del segmento ST, supradesnivel del segmento ST aquí, ¿no? ¿Qué será el diagnóstico de este electrocardiograma? Un infarto anteroseptal. Miren cómo hay B1, B2, B3, B4 afectado, ¿no? B1, B2, B3, B4, ¿no? Este es un D2 largo, ¿no? Y esas son las caras que me representan la cara anteroseptal del corazón, ¿no? Y de esa manera se complementa. Crecimiento auricular, ¿no?, en una hipertrofia o una dilatación, derecha izquierda, ¿qué nos va a dar, no? ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, en la derivación 2, una onda P, ¿no?, en doble jiba, ¿no?, o una medio bifásica, por ejemplo, en derivación B1, ¿no?, o una en piquito, ¿no?, en campo, bien triangular. En una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tienen que analizar? El índice de Sokolov-Lyon, ¿no?, lo mismo que ya mencionamos, lo van a hacer. ¿Qué es lo que van a encontrar? Las ondas R van a ser altas, miren, altas, bien profundas, en derivación B5 y B6, ¿no?, bien altas, las ondas R. Las S van a ser profundas en B1 y B2, ahí está B1, B2, S profundas, aquí no, aquí se ve mejor, B1, B2, S profundas, R's altas en B5, B6, ¿no? Y el complejo QRS es muy grande, mayor a 35 milímetros, ¿no? La onda R, que es la positiva, va a estar muy agrandada. Aquí una clasificación, ahí les dejo el cuadro, cuando ustedes repasen la parte de taquiarritmias, ¿no? Y ahí está una gran clasificación, ¿no?, de las taquiarritmias y las bradiarritmias. Vamos a repasar algunas puntuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una bradicardia sinusal, ¿no? En este caso, ¿qué va a haber? No va el intervalo PR va a estar más agrandado, ¿no? Va a haber un agrandamiento. Miren cuántos cuadraditos, ¿no? Si ustedes sacan cuál es la frecuencia cardíaca, ¿no?, va a estar de esta muy disminuida, por debajo de los 60, ¿no? Ahora, por ejemplo, este electrocardiograma, ¿no?, tiene ritmo sinusal, ¿no?, pero su frecuencia cardíaca está disminuida, entonces ahí ya tiene el apellido, ¿no?, del diagnóstico electrocardiográfico. Será una bradicardia de tipo sinusal, ¿no?
otro ejemplo, por ejemplo, bloqueo de rama derecha, ¿no? En el bloqueo de rama derecha, el QRS va a tener este patrón, miren, RSR, aquí miren, RSR, ¿no? Dos ondas Rs y en medio de estas una S pequeñita, ¿no? Como ven acá. Las S también pueden estar presentes y muy profundas, como pueden ver aquí en derivación B1, ¿no? Unas características. Bloqueo de rama izquierda, ¿no? El complejo QRS es mayor a 0,12 segundos, ¿no? En relación a la parte horizontal, no va a haber presencia de R y R, ¿no? Así R's grandes, ¿no? R y R en B5 y B6, R y R, B5 y B6 de 1 a BL, ¿no? Una S ancha y mellada en derivación B1. ¿Listo? Bloqueo AB de primer grado, ¿no? Este era el más sencillo, que simplemente es una prolongación del intervalo PQ o PR, ¿no? Aquí está, mayor a 0,20 segundos. Miren, por ejemplo, acá ya está sacadito, 0,36 segundos, bloqueo AB de primer grado, ¿no? Bloqueos AB de segundo grado, estos se clasifican en dos, MOVITS 1, MOVITS 2, MOVITS 1 o de Wenkebach. Son en el MOVITS de tipo 1 va a haber un alargamiento del intervalo PR consecutivo hasta que en un determinado punto ya no se conduce una onda P. Esa es su característica del MOVITS 1 o de Wenkebach. En la de tipo MOVITS 2 el intervalo PR se mantiene constante, ¿no? Este intervalo PR, y va a aparecer una onda P que no conduce, ¿no? Ya tanto MOVITS 2 como MOVITS 3, ¿no? Cumplen criterio para la colocación de marcapaso, ¿no? Esa es pregunta de examen igualmente. Bloqueo AB de tercer grado, ¿no? En el bloqueo AB de tercer grado, ¿no? O bloqueo AB completo, ¿no? En este caso el nódulo sinusal ya no va a ser el marcapaso, ya no está conduciendo por dicho bloqueo. Por lo tanto, el siguiente que va a tomar el mando, ¿quién va a ser? El nodo atrioventricular. Por lo tanto, ¿no? La frecuencia cardíaca va a estar en relación a la velocidad con la que conduce dicho nódulo, ¿no? Va a estar más baja, alrededor de los 40, 50 latidos por minuto. Va a haber disociación atrioventricular, ¿no? Y también es bloqueo de marcapasos. Criterio para marcapasos, ¿no? Y hay un resumen de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. Por ejemplo, lo contrario de las bradiarritmias, las taquiarritmias, ¿no? Tenemos a la taquicardia sinusal, ¿no? En este electrocardiograma, ¿no? Tiene ritmo sinusal, todos esos criterios, pero la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Entonces ahí ya tiene su apellido de su diagnóstico electrocardiográfico, ¿no? Este va a tener taquicardia de tipo sinusal, ¿no? Fibrilación auricular, ¿no? En la fibrilación auricular las ondas P van a desaparecer y van a ser reemplazadas por las ondas F, ¿no? Ondas F. Va a haber un ritmo irregular, ¿no? La frecuencia cardíaca puede ser normal, puede haber bradicardia o taquicardia. ¿Listo? Fibrilación auricular rápida. Esta es una de las arritmias más frecuentes, ¿no? Va a haber ondas F, ¿no? Va a haber una respuesta ventricular a 120 o 160 latidos por minuto. Miren, aquí podemos ver las dichas ondas F, ¿no? La fibrilación auricular va a ser la arritmia cardíaca más frecuente, ¿no? Va a estar generalmente en pacientes con enfermedades valvulares, ¿no? Es de respuesta lenta y rápida. Flóter auricular, flóter o aleteo auricular. En este caso las ondas van a tener la morfología llamadas en sesucho o dientes de cieza. Miren, sesucho, dientes de cieza, Va a haber ausencia de las ondas P, ¿no? Y miren, en esta generalmente hay taquicardia, una frecuencia cardíaca muy elevada, alrededor de los 300 latidos por minuto, ¿no? Vemos otro ejemplo en la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Por ejemplo, en este caso las ondas P no van a estar visibles, ¿no?
va a iniciar y va a terminar de forma brusca, ¿no? Los QRS van a ser angostos, ¿no? En la taquicardia paroxística supraventricular, los complejos QRS, si quieren, a forma de mnemotécnico, son delgados, son flaquitos y poco bonitos, ¿no? En la taquicardia paroxística ventricular, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, los complejos QRS van a ser anchos, gordos y chatos. ¿Listo? Y aquí está, miren, en la de tipo ventricular, ¿no? Esos pueden tener muchas formas, ¿de acuerdo? Pero miren, ya que se dividen en varios subgrupos que lo irán viendo de manera específica en la especialidad, pero como característica general, miren, son anchos y gordos, ¿no? A diferencia de la supraventricular. Fibrilación ventricular, ¿no? Estos pueden estar en relación con un paro cardíaco o una muerte inminente, ¿no? Cuando vean así todo feo y desregular, ¿no? Y bueno, hay una presentación más complementaria en relación a algunos fármacos antiasídmicos que se podría utilizar en un determinado segmento, ¿no? Y hasta ahí con el repaso de fisiología y bases de lectura de electrocardiograma. Espero que estas dos sesiones cortas de electrocardiograma sea de su ayuda y complemente satisfactoriamente su repaso. Muchas gracias, hasta una siguiente oportunidad.